El guardabosques Michael Thornton notó una silueta oscura congelada a 2 metros bajo la superficie de un estanque remoto en el Parque Nacional Glacier Bay. Lo que inicialmente parecía ser escombros se convirtió en algo mucho más misterioso cuando limpió la escarcha, haciéndolo retroceder del shock. El descubrimiento cautivó rápidamente a toda la ciudad de Coldridge. Cuando los especialistas finalmente derritieron la última capa de hielo, todo el equipo se quedó paralizado de incredulidad. El aire matutino picaba fuerte cuando Michael Thornton comenzó su patrulla de rutina a lo largo del perímetro del Parque Nacional Glacier Bay. Como guardabosques veterano, se había acostumbrado a la naturaleza salvaje prístina de Alaska. La nieve crujía bajo sus botas mientras se abría paso por una sección menos transitada del parque. Cuando Michael se acercó a un estanque congelado remoto, algo inusual llamó su atención. El sol matutino brillaba en el hielo, resaltando lo que parecía ser una anomalía bajo la superficie. Inicialmente descartándolo como escombros, la curiosidad de Michael pudo más. Cuidadosamente se dirigió hacia el centro del estanque congelado, probando el hielo con cada paso. El hielo era sorprendentemente claro en esta sección, casi como vidrio. Arrodillándose, Michael notó una silueta oscura aproximadamente a 2 metros bajo la superficie. Era más grande de lo que había asumido inicialmente, con una forma inusual que no coincidía con ninguna rama de árbol caída o roca que hubiera encontrado antes. Quitándose el guante, Michael limpió una capa delgada de escarcha de la superficie. Cuando el hielo se aclaró, se inclinó más cerca, entornando los ojos para distinguir los detalles. Se le cortó la respiración. La forma tenía contornos distintos que se veían inquietantemente como un animal. Uno grande, además. Michael tropezó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Su mente se aceleró con posibilidades. ¿Podría ser un espécimen antiguo? ¿O algo más reciente? De cualquier manera sabía que este descubrimiento requería atención experta más allá de su propia experiencia. Alcanzando su radio, Michael llamó a la central, tratando de mantener su voz firme mientras reportaba lo que había encontrado. La respuesta fue inmediata. Quedarse en el sitio, marcar la ubicación y esperar refuerzos. Las noticias viajaron rápido en Coldridge, la pequeña ciudad adyacente al Parque Nacional. Al mediodía, una multitud se había reunido en la estación de guardabosques, bullendo de especulación. Entre ellos estaba Olivia Mercer, la veterinaria del pueblo, cuya experiencia con vida salvaje la convertía en una consultora natural. A la mañana siguiente, un grupo que incluía a Michael, Olivia y varios funcionarios del parque regresó al estanque congelado. El sitio había sido acordonado con cinta de advertencia, pero los lugareños curiosos aún se acercaban tanto como se atrevían. Olivia se arrodilló junto al hielo, sus ojos experimentados estudiando la forma sombría debajo. Sacudió la cabeza con asombro. La preservación era notable, casi como si la criatura hubiera sido congelada instantáneamente. Varios guardabosques intentaron romper la superficie, pero el hielo era grueso y resistente. Después de una hora de esfuerzos inútiles, Sarah Johnson, la bióloga senior del parque, intervino. Insistió en que necesitaban ayuda profesional. El Consejo Municipal asignó fondos para traer al Dr. Elijah Wright del Centro de Preservación de Vida Salvaje Ártica. El Dr. Wright tenía amplia experiencia con especímenes preservados encontrados en ambientes árticos. Su experiencia sería crucial para el delicado proceso de extracción. Cuando el Dr. Wright llegó 2 días después con equipo especializado, el sitio se había transformado en algo parecido a una estación de investigación.
se habían levantado refugios temporales y más guardabosques mantenían a distancia a números crecientes de espectadores. El Dr. Wright examinó la formación de hielo, tomando muestras de núcleo y realizando pruebas preliminares. A pesar de su escepticismo científico, no podía ocultar su emoción por lo que parecía ser un espécimen excepcionalmente bien preservado. Durante 3 días consecutivos, el Dr. Wright y su equipo trabajaron metódicamente, manteniendo control preciso de temperatura mientras gradualmente extraían el bloque masivo de hielo. Se usaron calentadores especializados para derretir lentamente el hielo sin transferir calor al espécimen mismo. Cuando las noticias se extendieron más allá de Coldridge, la seguridad alrededor del sitio tuvo que ser reforzada. Los espectadores curiosos comenzaron a acampar cerca. Los rumores locales florecieron en ausencia de información oficial. En el 4.º día, cuando el equipo se preparaba para la fase final, la tensión colgaba en el aire como niebla matutina. La última capa de hielo estaba siendo cuidadosamente derretida en el laboratorio temporal. El Dr. Wright, Michael, Olivia y unos pocos testigos seleccionados se pararon en anticipación sin aliento. Cuando el velo final de hielo se disolvió, la habitación quedó en silencio. Yaciendo ante ellos había un leopardo de las nieves, un espécimen magnífico con su pelaje manchado distintivo y cola larga. El jadeo colectivo que siguió no era solo por la belleza del animal, sino por la pura imposibilidad de su presencia. Los leopardos de las nieves nunca habían sido documentados en Alaska. No eran nativos del continente, mucho menos de esta región específica. A pesar de sus esperanzas, era inmediatamente aparente que el leopardo había muerto. El examen inicial sugería que había estado preservado en el hielo por aproximadamente 3 años. El Dr. Wright explicó que aunque el animal no había sobrevivido, el descubrimiento seguía siendo extraordinario. La preservación era notable, permitiendo oportunidades de investigación sin precedentes. El cuerpo del leopardo fue cuidadosamente transportado a la instalación de investigación para examen exhaustivo. Los medios de comunicación descendieron sobre Coldridge, transformando la ciudad tranquila en un centro mediático temporal. Lo que pasó después, sin embargo, conmocionaría a todos los involucrados en el descubrimiento. 2 días después de que el leopardo fue transportado, el Dr. Wright hizo un hallazgo sorprendente durante el examen detallado. Escondido bajo el pelaje grueso alrededor del cuello del leopardo, había un collar sofisticado y resistente al clima. Incrustado en este collar había un microchip que contenía datos encriptados. Cuando se desencriptó, reveló información clasificada y coordenadas GPS que apuntaban a una cabaña remota a 50 kilómetros de distancia. Los agentes federales de vida salvaje allanaron la ubicación, descubriendo evidencia de una operación de tráfico de vida salvaje internacional. Los documentos recuperados revelaron la verdad sobre el leopardo, llamado Atenea por sus captores. La criatura magnífica había sido sedada para transporte ilegal cuando el vehículo que la llevaba se estrelló cerca del estanque 3 años antes. En lugar de reportar el accidente, los traficantes abandonaron al animal valioso, que había caído a través de hielo delgado durante el caos. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. Cuando Michael revisó los documentos recuperados, se encontró con fotografías de los participantes de la operación de tráfico. Su sangre se heló cuando reconoció una cara familiar. Su antiguo mentor, James Kasdan. James había sido un guardabosques senior que se había retirado misteriosamente 6 años antes. Michael lo había admirado, había aprendido de él
e incluso había modelado su ética de conservación según él. Ahora, la verdad era innegable. James había estado proporcionando información sobre patrullas de guardabosques a la red de traficantes. La traición cortó profundo, pero la evidencia era irrefutable. Los fiscales federales construyeron un caso hermético. En meses, James y 6 otras figuras clave fueron condenados. La red internacional fue desmantelada en 3 continentes. En las secuelas de estas revelaciones, el Consejo Municipal votó para establecer un centro de conservación en asociación con el Centro de Preservación de Vida Salvaje Ártica. El cuerpo preservado de Atenea se convirtió en la pieza central de una exhibición educativa sobre tráfico de vida salvaje. Y Michael, cuyo descubrimiento casual había desenredado una empresa criminal internacional, se convirtió en el primer director del Centro de Conservación. Estaba dedicado a proteger la naturaleza salvaje y educar a otros sobre los peligros que amenazan a criaturas magníficas como Atenea. La forma en el hielo había revelado una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Pero de esta tragedia surgió un legado que ayudaría a salvar a innumerables otros animales en peligro de un destino similar. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos podrían estar escondidos bajo la superficie de tu propio pueblo natal? ¿Y qué harías si descubrir esos secretos significara confrontar una traición de alguien en quien confiabas profundamente?